Para los que todavía se preguntan cuál es la diferencia entre estas dos máquinas, que son las Mini Candy, una de color amarillo y una de versión violeta. También existe una rosada, la verdad bastante llamativa, son colores que me gustan mucho, como llama la atención. En este caso el amarillo me encanta, el color rosado también no estaba mal. Aquí pues yo pienso que le faltaba un poquito más de un color más vivo, pero son simplemente preferencias, cuestión de gusto. Esto no es un revisado, es simplemente una comparación. Para los que quieren saber qué traen estas máquinas, pueden ir a ver el revisado de cada una, que obviamente se encuentra en el canal. Y en este momento también te pido que le des un like para poder proseguir con el video. Estas son las cuchillas originales que vienen en cada una. Y esta sería la primera diferencia, las cuchillas, que sí hay diferencia. Como ven, las cuchillas internas son diferentes y la cuchilla superior, pues una es híbrida y la otra es taper. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál me gusta más? A ver, las dos hacen su trabajo bien. Lo que pasa es que van dirigidos para público diferente, pues la amarilla va dirigida un poquito más para los principiantes, ya que la cuchilla es bastante buena, mi gente, tiene bastante filo, pero la Fanteco tiene mucho más filo. Estamos hablando de lo que es la cuchilla interna, la cuchilla de corte. El conjunto que hace esta cuchilla de corte con la cuchilla de taper que llega aquí, digamos que ayuda muchísimo a lo que son los principiantes, ¿no? O tener una máquina secundaria, porque la máquina de todas maneras tiene fuerza. En el caso de la cuchilla Fanteco, aquí hay un pequeño problema que es resolvible queriendo, quien lo quiere hacer. Pues las cuchillas se calientan un poco, ¿no? Y esto pues ya me lo han comentado muchas veces, por eso es que siempre tengo que repetirlo, siempre tengo que decirlo, que yo trabajo sin problema, mi gente. Yo cuando siempre digo lo mismo, cuando ya está caliente, mi gente, yo prácticamente pues yo ya estoy terminando lo que es el corte. Además que yo trabajo con varias máquinas. Para mí la diferencia principal entre la cuchilla de corte de esta aquí, que es la Fanteco, con la de acá, que la cuchilla de aquí es más tirada para agarrar detalle, para desvanecer. No la veo como una cuchilla para quitar bulto, que lo hace, pero mejor es para desvanecer. Así que es mejor cuidar las cuchillas y tener otra máquina para quitar el bulto. Y la cuchilla superior, lo que hace la diferencia entre una Fusion, una híbrida, una Vapor, digamos que en comparación a una taper, es simplemente cambia tu forma de agarrar la máquina, tu forma en cómo va colocada tu muñeca, pues ya que porque tiene una curva, pero cada uno usa la cuchilla de preferencia. Pues yo he visto mucha gente que trabaja solo con cuchillas taper y mucha gente muy profesional. Por eso no es que una cuchilla híbrida sea mejor. Sin embargo, yo prefiero una cuchilla taper a una cuchilla completamente plana, que lo que hace la diferencia entre una cuchilla plana y una híbrida son los canales que traen la máquina. Pero mi gente, en cuestión de cuchilla ya tengo muchos videos por ahí y todo es cuestión de gustos, de preferencia, de lo que necesitas. Todas las cuchillas son buenas, cada una hace su trabajo diferente. La segunda diferencia que trae es en la palanquita. Si tengo que ser sincero, hay una que es más segura, que es esta de aquí, la de color violeta, y la amarilla tiene un sonido y una precisión que me gusta,
pero digamos que siendo plástico pues puede desgastarse más rápido con el tiempo. Escuchen el sonido de la de color amarillo. Muy suave, con esta nunca tengo ningún problema. Escuchen la de acá. También es suave, pero al ser que tiene metal, tiene una mayor seguridad. Sin embargo, hace hacer esos clics pues un poquito más duros que la versión de aquí de plástico completamente. Si en el caso ustedes están viendo aquí otras cuchillas que se ven diferentes cada que muestro la máquina, es que aquí tengo colocadas las cuchillas de la Hades, de la cuchilla de la SpaceX, de la nueva, no es la nueva, es la versión anterior, la Hades, la de color blanco. Las tengo colocadas aquí por simplemente hacer pruebas. Y acá tengo colocada la cuchilla de Meisho, solo la superior tengo cambiada. Estaba probando por el motivo de calentamiento para traerles, para orientarlos y decirles qué pueden colocar en esta máquina. Solo la cuchilla superior les he dicho que la cambien, pero en fin de cuentas la palanquita digamos que es la misma, es exactamente la misma, lo único que cambia es ese metal ahí adentro. Y otra diferencia que estamos viendo aquí es el color. El color y los materiales no cambia nada. Obviamente si te vas por la amarilla cambia totalmente el modelo de lo que es la violeta o la rosada, pero en fin de cuentas materiales, todo el resto es lo mismo, las bases de carga son lo mismo, los peines también son lo mismo, todo es lo mismo, ¿ok? Lo que cambia es la cuchilla y esto que les mostré en la palanca. Dicen la verdad que yo no lo he notado tanto. Dicen que las máquinas que vinieron con la cuchilla Fanteco tienen un motor mejor. Yo en realidad no he notado la diferencia, para ser sincero. Escuchen. A veces también resulta que depende de la cuchilla que tengan, van a sonar diferentes, ¿no? Pero yo no noto ninguna diferencia. No sé, mi gente, juzguen ustedes mismos. Las máquinas, por cierto, tienen una batería muy buena, mi gente, a pesar que son chiquititas, tienen una batería bastante buena. Que en realidad, mi gente, son unas máquinas que me han encantado muchísimo porque son comodísimas, tienen base de carga, son muy buenas, cuchillas buenas. Si tengo que recomendarles alguna de estas dos, pues recomiendo las dos. Es simplemente para que la vas a usar nada más. Pues si eres principiante, mi gente, con una de estas caes, pero recontra que bien. Si tú ya eres una persona con más experiencia, pues mi gente, la de acá no está mal, pero si te va a fastidiar el calentamiento, solo le cambias y le colocas una Meisho aquí afuera. Nada más, mi gente, eso es todo por este video porque quería que salgan de algunas dudas. Las diferencias exactamente son esas, la cuchilla y esta es una palanquita. En realidad, como dije, el motor no escuché ninguna diferencia. Yo les voy a dejar los links. Si ustedes ven precios diferentes que cambian mucho de una a otra, pues mi gente, vayan directamente por la amarilla. Así que eso era todo. Nos vemos en otro video y mira que aquí te voy a dejar el revisado de la amarilla para que puedas chequearlo.